Bienvenidos una vez más a Más allá de la ciencia, un espacio donde platicamos con personas involucradas en el mundo de la ciencia y es un honor tener el día de hoy a una licenciada en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Xochimilco. También tiene una maestría en ciencias agropecuarias en la misma unidad y tiene un doctorado en biotecnología por la UAM Iztapalapa. Tiene participaciones en revistas, artículos, en libros, ha participado en congresos. Su línea de investigación va sobre la ecología microbiana, la extracción de compuestos, la caracterización de redes metabólicas, caracterización de biopolímeros, entre muchas otras más. Es un honor recibir el día de hoy a la doctora Roxana López Simeón. Muchas gracias. Doc, muchas gracias por venir. Es de verdad un honor tenerla en este espacio. Gracias a ti por invitarme y por tenernos paciencia, porque de repente nuestros tiempos son un poco violentos. Sí, es complicado cuadrar los tiempos, pero creo que ya siempre salen, ¿no? Y pues de verdad es un gusto tenerla aquí. Doc, para la gente que no la conoce, platíquenos un poco, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues en realidad aquí hacemos un montón de cosas. En la universidad, básicamente, la figura del profesor es una figura doble, que es profesor investigador, que en lo personal es una figura que me gusta muchísimo, porque justamente puedes cumplir estas dos funciones. La primera es basarte en la parte de la enseñanza, de la docencia, formar recursos, y por otro lado la parte de investigación, ¿no? Que a final de cuentas y afortunadamente en esta universidad nos dan plena libertad de trabajar. En el caso de la investigación, yo lo que hago actualmente es hacer un aprovechamiento integral de recursos, que si lo podemos poner un poco como para que todo el mundo lo entienda, si nosotros nos vamos a, por ejemplo, a la cocina, ¿no? O los grandes chefs, Ujú. de repente hacen deconstrucción de una hamburguesa. Y entonces, en realidad, lo que hacen es que separan todo, lo ponen guapo y listo. Yo es un poco lo que hago. Hago el aprovechamiento integral de distintos recursos. Principalmente me he ido ahorita a la línea de macroalgas y entonces lo que hago es que lo parto, ¿sí? Literalmente lo rompo en todas sus partes o en la mayoría de sus partes, la parte de polisacáridos, polímeros, proteínas, ¿no? Lípidos, y a partir de eso busco aplicaciones distintas para justamente darles una nueva vida a algo que es un contaminante o es un problema a nivel ecológico y es un poco lo que hago. Entonces, por eso tiende a ser muy amplio. Claro, creo que aprovechar estos recursos como el sargazo, que es un problema, ¿no? Ya se ha convertido en un problema y justo quitarle, o sea, separarlo en todas las partes y aprovecharlas, creo que es bien útil porque a veces de algún producto, de alguna fuente, solo se aprovecha una parte, ¿no? Y todo lo demás se descarta Sí, y pues es un problema. sigue siendo un problema. De hecho, justo cuando yo hice mi maestría, ahí fue donde yo lo noté. Yo en mi maestría estuve trabajando con extractos para, a partir justo de una macroalga para antimicrobianos. Pero yo de esa macroalga utilizaba el 10% y el otro 90% se desechaba. Y entonces, en este punto en donde dices, ok, soy bióloga, me interesa la parte de sustentabilidad, ¿por qué estoy generando basura de la basura? ¿No? Entonces, de ahí justo empezó esta inquietud por buscar, justo aprovechar entre el 80 y 90% de un producto. Creo que es bien importante siempre ver que todo lo que usamos a lo mejor no somos todo, ¿no? O sea, la computadora que está aquí, la mesa, mi ropa, seguramente vino de alguna fuente y de esa fuente solo se usó una pequeña parte para producir esto, para producir, o sea, todo lo Claro. que está a nuestro alrededor. Y mientras lo demás, muchos contaminantes y muchos desechos que quedan y que a veces no se aprovechan, o inclusive eso, ¿no? A lo mejor puede que no sean nocivos para el planeta, pero que no se aprovechen, ¿no? Que Ajá. son de alto valor, no sé, a lo mejor alguna hormona, ¿no? Alguna proteína que puede ayudar a acelerar un proceso, a regular otros más, y que no se use porque va todo por Sí, el mismo lado. sí, a final de cuentas es un poco eso, y de ahí que tenemos este grave problema actual de la basura.
¿no? O sea, estos mares que existen ya o estas islas de plásticos, por ejemplo, que ya se tienen y se tienen localizadas y que son del tamaño de ciudades, ¿no? Y eso es brutal porque a final de cuentas, desafortunadamente los humanos tendemos a si no lo veo no existe y tan tan, ¿no? Pero producimos un montón de cosas que no utilizamos al 100%. Por ejemplo, en el caso del sargazo en particular, la mayoría de lo que se ocupa es los polisacáridos, particularmente el alginato. Eso solo es el 40% de la macroalga y entonces dejas de lado el 60% que te va a generar contaminación, porque a final de cuentas ya una vez que sacaste esto, ¿no? Por medio de distintos procesos, ¿no? El otro lado, el otro 60% no lo ocupas. Y entonces o lo vas y lo dejas en un vertedero o lo quemas o cualquier otra cosa, porque eso ya tampoco se lo puedes dar de pienso a los animales. Entonces vas generando nuevos problemas. Creo que toda esta idea de aprovechar todos los recursos, ¿no? Descomponer a las macroalgas y aprovechar todos, juega un papel en toda esta idea de la sustentabilidad, ¿no? Porque entonces ya lo metemos en un círculo de aprovechar esta parte y esta, la generación de biocombustibles, ¿no? Creo que va un poco Ujú. de la mano con este tema. Biocombustibles producidos a partir de las macroalgas que puedes usar para alimentar el camión que va a mover las macroalgas. Claro. O sea, y creo que esta idea en lo particular de la sustentabilidad siempre me parece como a lo que le tenemos que apuntar, ¿no? Sí, de hecho hay algunas organizaciones que justo se están moviendo al respecto, ¿no? A esta cosa de, antes eran las empresas socialmente responsables, pero ahora ya justo es que sean ecológicamente responsables, es decir, que o sea, que a final de cuentas hagan toda la cadena, ¿no? A partir de sus productos y que se hagan cargo de todos sus desechos, ¿no? Y eso me parece que es una gran idea, bien complicada por el sistema económico en el que vivimos, pero podría ser perfectamente aplicable. Tú sabes lo que le pusiste a tu botella, tú sabes cómo destrozarla y volverla a reutilizar, hazlo. O sea, responsabilízate de esa parte, ¿no? Esto que menciona de sabemos bien qué es lo que se tiene que hacer, es bien importante, ¿no? Y en el sistema en el que estamos, siento que es bien complicado. A veces hay soluciones que sí, a lo mejor en cuestión de, sabemos que qué bioplástico podemos producir, o sabemos cómo hacerlo, o sabemos cómo reciclarlo, pero la infraestructura que está alrededor de todo eso, cambiar una empresa que lleva años en el mercado, o sea, cambiar estas empresas de la ropa, ¿no? De las botanas, del PET, por ejemplo, que llevan Años. años. Es creo que ahí es el tema más complejo porque no solo es hablar del proceso, es hablar de socialmente lo que representa esta empresa, Sí, y ¿no? económicamente, a final de cuentas, Claro, siempre el sistema, nuestro sistema capitalista a nivel mundial, siempre te va a, o sea, va a preferir ganar que invertir en la mejora, ¿no? Siempre, siempre ha sido así y siempre se ha hecho así, pues, ¿no? Uno de los pocos ejemplos que creo que es una empresa que es mexicana y que tiene justo toda esta cadena es Bachoco. Bachoco tiene literalmente, empezó sus gallinas, ¿no? Literalmente con sus huevos y demás, y de ahí fue generando, ¿no? Hizo una empresa cartonera para hacer sus cajas y después una empresa transportadora, ¿no? Para manejar todo el sistema y después hacer recuperación y con lo que recuperaba de las cajas vuelve a hacer justo todos estos contenedores para los huevos. ¿Sí? Y entonces tienes una cadena que está medianamente responsabilizada de todo el producto, ¿no? wow. Pero eso muy pocas empresas lo hacen. No, y es un trabajo bien cañón porque a veces, digo, en este caso, el ejemplo de Bachoco creo que crea nuevos empleos, ¿no? Pero Claro. habrá empresas, habrá problemas que tengan que solucionarse y que a lo mejor desplacen empleos, ¿no? Que remuevan empleos que no tienen razón de existir. Digo, si lo vemos en un punto de vista sustentable, pues a lo mejor no hay mucho sentido, ¿no? Que los podemos mover a otro lado, sí. Claro. A final de cuentas, creo que un poco va de la mano con la evolución, ¿no? De las tecnologías. Eh, yo me acuerdo perfecto, hace muchísimos años conocí a una persona que me decía que él
había sido, o que él era técnico, tenía su título de técnico perforador. Y yo dije: "Okey, ¿cómo un técnico perforador? ¿Qué es eso?", ¿no? Y me decía: "Bueno, pues las primeras computadoras tenían tarjetas, y esas tarjetas las perforábamos". O sea, en lugar de los Mm, disquetes y CDs y ahora memorias USB, lo primerito eran unas tarjetas. Dice, y entonces nuestro trabajo era hacer las perforaciones para meter las tarjetas, intercambiarlas y darle la información a las computadoras. Dice, actualmente yo llego soy un técnico perforador y ni siquiera tiene nadie idea de qué es eso, claro, ¿no? Y dices, ok, si tienes toda la razón, y es justo esta evolución. Y actualmente, pues nos está llevando a que muchos empleos se van a ir desplazando por inteligencias artificiales. Y esa es una realidad sí. de la que tenemos que empezar a contender y empezar a capacitar, que ese es el otro lado, ¿no? Que es la formación de recursos que tengan habilidades en inteligencia artificial para que no sean desplazados, Sí. ¿no? Sí, ya hemos hablado en este espacio que más allá de temerle a la inteligencia artificial, es saber cómo usarla, ¿no? Claro, ya Y está ahí. sí, ya no hay de otra, o sea, pase lo que pase, va a estar y va a estar más accesible, ¿no? ¿Qué cree que sea lo que frena este avance? O sea, usted ya más o menos sabe qué estrategias hay para el aprovechamiento de recursos como el sargazo, ¿no? ¿Por qué, o no sé, desconozco, se hace esto? La parte, yo lo que hago en buena medida y en donde estoy es en esta parte inicial en donde justo estamos rompiendo y a partir de ahí generamos estas, ah, digamos, estas posibilidades de uso, ¿no? De Claro, estos recursos o nuevos recursos. ¿Dónde está el problema? Otra vez, el problema es yo tengo esto, pero necesito escalarlo. Para escalarlo necesito dinero o alguien que le invierta, claro. ¿no? En mi caso, por la formación que tengo, normalmente hacia donde yo tiendo es hacia la comunidad. Mm, Es decir, yo hago este diseño, ya que tenga el diseño completo, de hecho la intención es patentarlo, y una vez que esté patentado es ir con la comunidad y decirles: "Ahí está, solucionen su problema", ujú, ¿no? Sin embargo, van a requerir inversión, ¿no? Para poder justamente hacer un tren, ¿sí? Para poder sacar todos los subproductos, y esos subproductos venderlos. Y entonces, justo toda esta parte logística es la que frena un montón de avances. Entonces, pues habrá que ver y buscar justo estas oportunidades, ¿no? Para que haya gente que esté interesada en el proyecto o al menos en los productos. A partir de ahí. claro, creo que llegar, digo, ah, en mi opinión muy personal, todas estas inversiones deberían de ser ayudadas y todas estas iniciativas deberían de ser movidas por el gobierno, porque creo que tiene un gran papel en, pues, cómo nos vamos desempeñando. Digo, seguramente también empresas, en Sí y públicas o no. A privadas. final de cuentas, el gobierno sí tiene su parte, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros los elegimos, pagamos nuestros impuestos para que, pues, evidentemente se haga un ciclo en donde ellos se hagan responsables de nuestra calidad de vida. Sin embargo, muchas veces, como este caso en particular del sargazo, está sobrepasado, ¿no? Y es algo que en buena medida es un problema que interrelaciona muchos factores. Y uno de ellos también es el factor turístico. Y entonces también tienes, ¿por qué? Porque a final de cuentas, en lugares en donde no tenías aportes de nutrientes, ahora ya los tienes. Y entonces, pues obviamente la macroalga, si tiene aporte de nutrientes, ella se reproduce, no le interesa, ¿no? Y entonces justamente eso también, cuando tienes zonas en donde no tenías aportes de nutrientes y ahora tienes y muchísimo, pues evidentemente va a crecer y también es parte del problema. Y entonces es bueno que se involucren en la solución. Y la sociedad también se tiene que involucrar, porque a final de cuentas muchos de ellos, de la sociedad de los pobladores, particularmente del Caribe, llegaron ahí porque existía acá. O sea, Cancún, a final de cuentas, no es una ciudad que estaba desde
¿no? Las épocas prehispánicas, no, en realidad fue una ciudad que se diseñó literalmente como un centro turístico y que funcionó maravillosamente y atrajo a muchísimas personas, las sigue atrayendo, pero que evidentemente ya ha tenido sus consecuencias. Y entonces, pues hay que responsabilizarse, ¿no? Y es un trabajo en conjunto, gobierno, industria privada y población. Algo que me gusta mucho de la ecología es entender que no estamos separados, es que todos estamos en el mismo, ¿no? O sea, que Claro, lo que un microorganismo y hago el símil, ¿no? Lo que un microorganismo come, lo desecha, y eso que desecha, alguien más lo va a agarrar, y eso, y así hay una cadena importante en el flujo de energía, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra sociedad. claro, A donde lleguemos, vamos a tener un impacto, y si ese impacto va a repercutir en otra parte, y creo que es imposible, o a lo mejor desde mi cabeza, creo que es muy complicado frenar esas interacciones, ¿no? Porque creo que siempre van a haber interacciones. Digo, tristemente, pues sería increíble y ya lo hay, ¿no? Zonas protegidas, zonas en las que no puede haber turismo, claro. ¿no? Pero pues inclusive aquí, inclusive en esta ciudad, estamos teniendo un impacto en nuestro ecosistema, ¿no? Y creo que parte importante es visualizar qué impacto estamos teniendo y no solo nosotros como seres humanos, ¿no? Sino a las especies que están en el ambiente. Hace un par de días caminaba por acá por la unidad y me sorprendió mucho. Vi una lagartija como del tamaño de la palma de mi mano. Era enorme esa cosa, de verdad. Me pareció increíble y dije, pues es que también conviven. De repente hay conejitos que acá seguramente habrá algún teporingo, Sí, o sea, los bonitos murciélagos que tenemos que sacar del laboratorio. ¿tienen ¿No te ha murciélagos? tocado? No, no me ha tocado. ¿Tienen Sí, murciélagos? de Sí. repente se meten por los sistemas de Ajá. ventilación y pues terminan en el laboratorio y ya no saben por dónde salir y entonces pues agarran los Ay, qué bonito. pobrecillos. Pues, ¿no? Tenemos un impacto en todo lo que nos rodea, ¿no? Claro, Y parte de tener esta conciencia, tener este conocimiento nosotros que decimos, es utilizarlo para generar un cambio, ¿no? totalmente. Digo, a final de cuentas, nuestra mancha urbana crece y crece y crece. Vivimos en un país centralizado y, por ejemplo, algo que es brutal, ¿no? Desde mi perspectiva, es tan simple como el agua. O sea, la cantidad de agua que cae en México es Sí. impresionante, de verdad. O sea, es una cantidad brutal. Sin embargo, nuestra mancha urbana ya impide que haya recolección y recarga de los mantos acuíferos. Y entonces por eso dependemos de un sistema que es el Cutzamala, que cada vez está en peores condiciones, porque no se alcanza a recargar. No, pero la mancha urbana sigue creciendo. Es que eso está Y horrible, la ¿no? gente de repente te dice, ¿no? Llegas a una calle, van a hacer un edificio nuevo, y lo primero que hacen es túmbate todos los árboles y listo. Y entonces dices, híjole, ¿cómo quieres tú seguir o tratar de tener condiciones, ¿no? De vida como agua, ¿sí? Si tú eres el que le estás dando en la torre a todo, ¿no? Es difícil, pero sí, estamos totalmente involucrados unos con otros. Sí, ese tema del agua es horrible, ¿no? Estas semanas que han pasado ha caído una cantidad de agua y es agua que, pues, o sea, es agua y la mayoría termina en un drenaje y ya Sí, se mezcla con agua que está y ya, contaminada y tanto. se Sí, vuelve, o sea, en lugar de aprovechar toda esta agua, o sea, y yo solamente sí, siempre trato de tener en cuenta, no recuerdo qué día de la semana pasada decidí juntar todo el agua que caía o sea, se me acabaron las cubetas. Ya no pude juntar más. sí, Ya no tenía cubetas, ya no tenía espacio, ya no tenía botes, ya no tenía nada donde juntarla, porque todo lo tenía lleno. Y dije, lo llené en como 5 minutos. Y si sí, sí, hiciéramos eso, o sea, es brutal. Y de hecho, afortunadamente todavía existen justo en esta zona que es Coajimalpa, ¿no? Que es justo la parte de Coajimalpa, Magdalena Contreras, estas zonas boscosas sí, que nos ayudan a recargar, ¿no? Y que cada vez están siendo más y más invadidas. Cuando yo era chiquilla, ¿no? En el verano regularmente íbamos a Toluca a casa de un primo, mm, de un tío.
Y yo recuerdo que donde está este Radiocentro, Ujú. ¿no? Está el puente este Conafro. Después de eso todo era bosque. O sea, yo ya llegaba al bosque, yo ya salía a carretera, ¿no? Sí, Y me parecía maravilloso, ¿sí? Pero justamente ahora tú dices, pues pasas el puente sí, Conafro, pasas todavía te todo Santa falta. Fe, terminas Santa Fe, 5 minutitos de bosque y pum, llegaste a la Marquesa y pum, ya llegaste a Lerma y listo. Y entonces la mancha urbana ya no te permite justo recargar. Entonces estas zonas, ¿no? Que te digo que son Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, son vitales para la ciudad, ¿no? Y desafortunadamente no, no hay plena conciencia de eso. Y es algo que tenemos que trabajar, ¿no? De hecho, como universidad tenemos que trabajar ahí. Es algo que me parece sumamente Sí. importante. Sí, creo que justo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hacer el símil en la ecología, ¿no? Creo que entendiendo la ecología y entendiendo que todo es un flujo de energía que pasa y que es necesario todos los Todos los miembros, actores. Ujú. es necesario que estén. Y creo que hasta que no hagamos ese símil, no vamos a poder cuidar desde el mosquito que va caminando, que va volando y que nos molesta, la polilla que se mete y la lagartija que está y hasta que no cuidemos todos esos, no vamos a estar Claro. en pleno desarrollo. Y digo, Sí, y a final de cuentas es un ciclo, todo es un ciclo, es sí, como las famosas abejas, ¿no? Sin las abejas no vamos a existir, ¿no? Y es un poco eso, pero también las abejas necesitan a las plantas y las plantas necesitan los nutrientes y los nutrientes los obtienes a partir de microorganismos que son degradadores de nitrógeno, ¿no? Y ese nitrógeno se obtiene obviamente de suelos, de la parte inorgánica o de la parte orgánica en degradación. Entonces, otra vez, ¿no? Son ciclos, pero a final de cuentas es algo que tenemos que ser conscientes y concientizar a la gente. Porque, insisto, la gente dice, no lo veo, no existe, listo. claro. Creo que bueno, se me hace muy curioso cómo su formación luego se le ve, ¿no? O sea, Me sale. ajá, es que, digo, pues, pasa mucho, ¿no? De repente hablas con alguien y luego sacan los temas, ¿no? Pero creo que si algo se me queda mucho es pues su maestría, ¿no? Ciencias agropecuarias, creo que va muy de la mano con todo esto que estamos hablando, ¿no? Hace no mucho voy a estar cursando, eh, voy a meter unas varias materias por ahí de ciencias agrónomas, agronomía. Agronomía. Y entonces yo digo, qué bonito. Y me parece un tema bien importante y de verdad se nota que estudió eso, ¿no? ¿Qué tanto de su licenciatura, que es en biología, qué tanto cree que tiene impacto en su vida? De mi licenciatura, Bueno, es que digo, de toda mi formación, en realidad creo que en mi vida, eh, no sé, es complejo, creo que pensarlo así, ¿no? Porque la mayoría de mi vida está aquí. Entonces tiene mucho impacto, ujú, ¿no? Porque a final de cuentas es un trabajo que disfruto muchísimo. Y en mi vida cotidiana, pues a final de cuentas sí es importante justo el yo tratar desde mi trinchera y desde, ¿no? Mi casa, pues el tratar de que no se generen tantos residuos, el tratar de esos residuos, pues si se pueden llevar, compostear, está súper bien. Yo vivo en un departamento, no puedo tener una composta ahí, ¿no? Pero también, pues igual tengo arriba en la azotea pequeñas, un jardincito en donde cultivo cebollitas y de qué repente increíble. papas, tengo que cosechar mis papas porque ya están listas, ¿no? Y ese tipo de cosas que a lo mejor a mí me sirve porque justo, obviamente sacamos eso, podemos compostear y volver a producir o a generar nuevos alimentos, ¿no? No lo puedo hacer tan seguido porque implica un montón de tiempo, pero lo hacemos de vez en vez, ¿no? Y pues un poco desde el otro lado es justo aquí, ¿no? Tratar de generar esta conciencia, tratar, ¿no? O hacer también divulgación para buscar que las personas tengan conocimiento. Gran parte de el problema es que la gente no tiene el conocimiento,
¿no? De cómo puede ayudar. Y eso creo que es parte de lo que me gusta hacer. Divulgar, porque creo que cuando no saben qué hacer o cuando no saben qué se puede hacer, o sea, a mí en lo personal un discurso que me molesta mucho es culpar mucho a los estratos de arriba, ¿no? Que si bien tienen la culpa en bastante, en el agotamiento de agua, en el agotamiento de recursos, Claro, que tienen bastante culpa, creo que no me gusta solo mirar hacia arriba y decir, no, es que ellos son los de la culpa. Nosotros también desde nuestra vida propia creo que tenemos un impacto y más grande de lo que pensamos, porque hablar, o sea, yo lo veo, ¿no? Padres de familia que solo digan, es que el gobierno es el que tiene la culpa de que nos estemos quedando sin agua porque ellos aprovechan y todo. Y a tu familia, a tu centro, a tu círculo, no concientizar de lo que ellos pueden hacer. Oye, báñate más rápido, cierra a lo mejor el ponga agua. su cubetita ahí en la regadera en lo que se calienta su Exacto. agua, eso yo tengo sí. O recolecta el agua que está cayendo. O Sí, cuando laves, no laves con tanta agua. O al momento de hacer tu despensa, evita productos que vengan con plástico y ese plástico lo abres y otra bolsita dentro y luego otra bolsita dentro y otra bolsita. claro. Trata de ser más consciente de eso. Si no educamos a nuestro círculo, esas personas que no educamos, el día de mañana van a ser empresarios, el día de mañana van a ser Sí, jefes de gobierno. e incluso consumidores. O sea, a final de cuentas, justo, si tú lo ves en cuanto a estratos, la gente que tiene menor capacidad económica generalmente es la que contamina menos. Sí, Y eso sí tiene que ver con la capacidad de consumo, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas van a ir al mercado, van a comprar frutas y verduras, ¿no? Que es generalmente para su consumo, y entonces, pues van a llevarse lo que sea. Pero mientras más capacidad económica tienes, mayor cantidad de productos procesados consumes. Y entonces ahí es en donde está el problema, ¿no? Y de hecho, justo en la clase media es en donde está el mayor foco, ¿no? Porque muchas veces los estratos altos se van hacia la parte vegana, hacia la parte, donde Sí. van y buscan justo productos orgánicos de libre pastoreo, shalala, shalala, y ahí justo vuelves a regresar. Pero en la clase media, que en realidad, en buena medida, en esta ciudad particularmente, es la mayoría, ahí es en donde está el desgarriate, porque toda la gente compra productos procesados o ultraprocesados, consume en la calle y ya entonces ahí viene que tu bolsa de plástico y luego tu cosa esta de unicel para que pongas ahí tu gordita de chicharrón, ¿no? Y tu botella con agua o tu vaso de unicel con su tapita y su bote con agua y entonces todo eso genera y genera y genera basura. Sí, es más fácil abrir tu aplicación, pedirte algo de comer, que te llegue en una bolsa y Sí, desechable y el emplayado, para que no claro. se caiga. Claro, Que obviamente este problema no es solamente de la capacidad de consumo, también tiene que ver con qué tanta disponibilidad tenemos nosotros de recurrir a otras fuentes, ¿no? claro. O sea, y digo, en ciudades tan pobladas como esta, ¿qué tan accesible es que salgas y comas algo, ¿no? Y comas algo accesible y comas a lo mejor algo saludable, o sea, a lo mejor te es más rentable o inclusive por estilos de vida. Hay estilos de vida en una ciudad con esta en la que sales temprano, llegas al trabajo, sales y llegas casi nada más a dormir y ya. Sí, por los transportes, ¿no? Claro, O no hay sea, tiempo de llegar, te haces tu topper, te lo llevas al día, ya no contaminas, ¿no? Tiene que ver, creo que es como todo y como la misma ecología, es un problema que depende de muchos factores, ¿no? son un montón de No nada factores. más es uno, ¿no? Entonces, hay que, Sí, está truculento. sí, la verdad es que sí. A mí quiero regresar un poco al inicio, ¿no? Y hablar de su formación. ¿Cómo es que decide irse por esta línea, ¿no? Bueno, y como te mencioné, tengo una historia muy simpática. Cuando yo estaba en la preparatoria, Mm, hubo una feria vocacional, ya sabes, bien bonita. Había un montón de universidades ahí en la preparatoria en donde yo estaba. Y por ahí me llamó la atención algo que se llamaba una ingeniería, de hecho, era ingeniero agrónomo zootecnista, que estaba en Querétaro. Y yo dije, yo quiero de eso. ¿No? Por azares de la vida, no era en una universidad particular,
carísima de París, ¿no? Y en ese momento en mi casa estaba muy complicada la situación y mi papá me dijo, no, búscate una universidad pública. Y dije, bueno, pues busco una universidad pública. En la preparatoria donde estaba, teníamos la posibilidad de, bueno, ellos mismos nos hacían todo el trámite de la UNAM, porque era incorporada, y entonces, pues, había que hacerlo, ¿no? Entonces yo le puse, claro que sí, medicina veterinaria zootecnista, porque es lo que hay, ¿no? Ujú. Pero justo en esas fechas nos ponen a hacer un trabajo y por azares de la vida voy a la biblioteca de UAM Xochimilco. Entonces yo llego, voy a la biblioteca, obviamente la Universidad de UAM Xochimilco es una universidad muy bonita, muy, muy bonita. Entonces yo llegué y dije, oye, esto está muy bonito, voy a ver qué carreras hay aquí. Y entonces fui, literalmente en ese entonces todavía tú tenías que hacer presencial tu trámite en la alberca olímpica. Y entonces yo me fui de mi casa, le dije a mi papá, "Oye, voy a entrar". Y me dijo, ¿no? Yo vivo bueno, mis papás viven en Iztapalapa, ¿no? Cabe mencionar, ¿no? Viven por ahí por el Metro Constitución. Y entonces le dije, sí, sí, no, quiero Xochimilco. Bueno, muy bien. ¿Qué quieres? Veterinaria. Me fui, yo en mi cabeza dije, veterinaria, claro que sí. Llego, empiezo a llenar todos mis papeles y entonces te ponen primera opción, segunda opción, tercera opción. Eran así. Veo primera opción y yo, biología. Segunda opción, agronomía. Tercera opción, veterinaria, claro que sí. Y los metí. O sea, mi decisión de estudiar biología fue en ese momento. Ujú. O sea, no fue que yo lo pensara previamente, que dijera, no. O sea, yo literalmente decidí, en el momento que me inscribí al examen, Ujú. decidí que biología era la opción. Creo que son de estas cosas que de repente uno no planea, ¿no? De Claro, repente nada más es como, ¿qué estudio? Pues esto, ¿no? Y o sea, creo que o sea, puedo a lo mejor empatizar un poco porque es como, son decisiones muy impulsivas, ¿no? Así como de, y es que aparte, esto ya no. con este sistema educativo en donde tú tienes entre 17 y 19 años y tienes que tomar la decisión más trascendental de tu vida, que es a lo que te vas a dedicar. Sí, Es una locura, sí, no. ¿no? Y entonces a veces sale, a veces no sale, ¿no? Entonces en mi caso creo que salió, ¿no? Y un poco creo que a lo largo de los años yo he ido desviando, ¿no? Justo mi formación hacia áreas un poco más como justo las ciencias agropecuarias y la biotecnología. Pero para mí la base, que mi base fuera biología, me parece sumamente importante porque no pierdo el foco de la importancia sistemática del medio ambiente, ¿no? A pesar de que Ujú. podemos trabajar en sistemas productivos vivos y generar productos. Entonces, justo esta formación que tengo a mí me parece que estuvo bien chévere. Pues Sí. mi vida me llevó por caminos que pueden funcionarme. Creo que esto que menciona es bien importante, ¿no? De cómo, si bien todos tienen una base y su base es biología, y creo que da un aporte muy padre porque aprenden, ¿no? De la importancia, ¿no? Uno se desvía y va, dice, como que esta parte me gusta más, ¿no? Y va haciendo su propia construcción con la maestría, con el doctorado, con todo lo demás que hay en el camino, va haciendo la construcción de, ok, esto sí, esto no, y es bien importante. Sí, fíjate que en lo personal ha sido romper muchos paradigmas, digámoslo así. Con mi generación, tú estudiabas tu licenciatura, hacías tu tesis, ¿no? Y de ahí te ibas a una maestría que estaba relacionada directamente con tu tesis, ¿no? Y de ahí al doctorado, y entonces justo tú empezabas con un abanico de posibilidades y te ibas Ujú. yendo, ¿no? O sea, enfocando, enfocando, enfocando a tu doctorado, y entonces sabes un montón, pero de una cosita así, ¿no? Ah, Y en mi caso, sí fue okey, hago mi licenciatura, aprendo esto, y la maestría dije: "No, vámonos para acá", ¿no? Y entonces me fui a otro lado, ¿no? Que fue particularmente producción acuícola, y entonces, de la parte de producción acuícola, pues,
De ahí me brinqué a la parte biotecnológica, ciencia de materiales, y de repente dices, es que esto no tiene sentido. Y de hecho, yo te podría decir, cuando yo he participado por plazas, de repente me dicen, ¿no? Y me ha pasado más de una vez que justo aplico para plazas, por ejemplo, para QFB, para dar técnicas de caracterización molecular, ¿no? Que es infrarrojo, resonancia y demás. Y entonces me hacen las entrevistas y me dicen, es que sí sabes mucho, pero necesitamos el título de QFB. Y es así como, es que no tiene sentido porque mi formación es, ¿no? O sea, es todo un abanico, no nada más un título. Y eso me ha pasado que si buscan QFBs o QVPs o cualquier otra cosa y entonces de repente no entienden por qué una persona puede justo formarse de una forma interdisciplinaria. Actualmente ya se busca que ustedes, los estudiantes, tengan formaciones interdisciplinarias, porque ¿para qué quieres a alguien que solo sepa una cosa y de repente tienes que juntar A, B, C y D? Y si D no le cae bien A, ya valió oro, ¿no? Entonces, la idea es justo que puedas buscar soluciones a problemáticas que en realidad las problemáticas nunca son, ¿no? Unidireccionales, ¿no? Siempre son mucho más globales y que van a requerir un montón de aspectos. Y si tú tienes más de una formación, digámoslo así, pues puedes solucionarlo a lo mejor desde dos perspectivas y alguien más otras dos, y entonces vas cubriendo. Pero sí ha sido todo un reto llegar con mi formación interdisciplinaria al mundo. Y es que es lo mismo, o sea, es literalmente lo mismo de lo que hemos estado hablando. O sea, la interdisciplinaridad no es más que tener varios enfoques, no es más que saber todos los factores que están involucrados en un problema. ¿Sí? Y eso aplica, o sea, aplica para mí la interdisciplinaridad es lo que creo que nos va a salvar, lo que creo que si le Sí. apuntamos bien es la solución a todo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el SNI, Ujú. hace, hasta hace como 4 o 5 años, solo había 6 áreas, ¿no? Y entonces era sociales, matemáticas, física, química, yo no cabía en ninguna. Y mucha gente no cabe porque la formación no te da, ¿no? Y a la fecha, a mí justo me siguen diciendo, yo no he metido mis papeles del SNI porque yo sé que me van a responder, y es que necesitas enfocarte en una cosa. Y es así como, ¿por qué me voy a enfocar en una cosa? ¿No? Si el problema es, estoy tratando de abordarlo desde una parte más amplia, pero no. O sea, o te dedicas a proteínas, o te dedicas a redes metalorgánicas, o te dedicas a microbiología, o te dedicas a materiales, pero no te puedes dedicar a las cuatro. ¿No? ¿No? No, y está feo porque, o sea, ¿qué pasa con toda, o sea, hay mucho vacío, ¿no? O sea, y creo que se cierra mucho la puerta a muy buenas investigadoras, o sea, Pero así es el sistema. claro. Y entonces, justo cuando me preguntan a mí por qué no tienes SNI, es porque no voy a, de entrada odio hacer trámites, y segunda, sé que lo que me van a responder. Y me van a responder, enfócate a una sola cosa. No lo voy a hacer. ¿Le gusta? No hacerlo. Ajá. Claro, claro, a mí me gusta justo tener esta libertad. O sea, yo la verdad es que ahí entra otro juego, ¿no? Que es Ujú. la famosa beca del SNI, ¿no? Que pues es una lana, nadie dice que no. Sí, claro. Pero yo prefiero tener libertad a dinero. Siempre lo he preferido. Y entonces yo prefiero tener libertad de trabajar con un estudiante en la parte de ciencia de materiales, con otro la parte de microbiología, con otro la parte de proteínas, con otro la parte de incluso, ¿no? Que estamos trabajando con parte de microbioma, puedo hacerlo. Y no hay quien me diga, solo enfócate a una. Entonces, pero Sí, es a lo que le tenemos que apuntar, ¿no? O sea, tenemos que apuntarle a desarrollar, a que las personas que se forman hoy en día tengan esta visión. sí, creo que sí. A final de cuentas,
esta parte de ser multidisciplinario ayuda mucho, pero también entiendo desde la perspectiva personal de decir, pues es que tengo 2 criaturas y les tengo que dar de comer, ¿no? Pues está bien, ¿no? Y pues me tengo que cuadrar o me cuadro. Claro. Ahí es donde te tienes que meter a la parte de por qué estás evaluando esto, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que enfocarse a una sola línea, ¿no? O a estas líneas en particular cuando hay un montón nuevas, ¿no? Entonces, es un juego. A final de cuentas, uno decide si juega o no. Y yo en el caso del SNI nunca juego. Qué curioso, ¿no? El SNI creo que he escuchado mucho y a veces es como, wow, ¿no? Pero tiene un gran sentido, ahora que lo escucho de su voz, tiene un gran sentido el hecho de por qué no hacerlo, ¿no? Claro. Vale más la pena tener esta visión y poder inclusive solucionar problemas. Mm, A al final, otra vez son enfoques, claro. ¿no? Yo sé, muchas veces me pasa que de repente mi forma de pensar no es como muy, este, no es parecida a muchas personas, pero para mí así es, y es como debería de ser, ¿no? Mucha gente decide que no, porque a final de cuentas, pues sí, decir, soy SNI 1, SNI 2, SNI 3, te da un estatus, ¿no? Te da un cierto estatus y es una realidad, pero a final de cuentas tienes que seguir las reglas. Prefiero no ser menos con la autoridad. Mm, No, y también creo que es ver qué es lo importante, ¿no? O sea, para usted, qué es lo claro, importante, ¿no? ¿Qué es lo que decide sí hacer y decide no hacer, ¿no? Y me gusta mucho esta parte que diga, pues prefiero esto a ceros en el cheque, ¿no? Creo que y generalmente me parece muy bonito porque reitero, tenemos que enfocarnos más en esta parte. Cuando dejemos a un lado de qué tanto podemos percibir, qué tanto podemos comprar, vamos a solucionar problemas como de el autoconsumismo que está trayendo y eso va a solucionar que ya no nos estemos afectando tanto todo el ambiente que está a nuestro alrededor y claro. eso nos va a dar vidas más tranquilas, más en paz, más, porque el mundo del consumismo se me hace un mundo muy voraz, o sea, ya salió el nuevo iPhone, tengo que ir a comprarlo, ya salió. Es una locura. Y estamos, creo, todos detrás, no todos, unos más que otros, ¿no? Y creo que obviamente no voy a quitar el dedo y no voy a decir que pues necesitamos comer. Eso es una realidad, estamos en un mundo Tenemos esa capitalista, pésima costumbre, fíjate, de pero comer. hay una cierta cantidad con la que comes y hay otra cierta cantidad en la que ya, o sea, Claro, ¿para qué más? O sea, ¿para qué? O sea, órale, pues, quieres más estabilidad, pero ya te compras el iPhone 1, el iPhone 2, el iPhone 3, y luego te compras 20, 50 cambios de ropa distintos y sí. tenis y, o sea, Sí, justo que es estas micromodas, ¿no? ujú. Y que ahora donde son muy relevantes o se notan mucho es en estos, muñequitos, los peluchillos que Ah, andan, los los labubus, Labubus y los o sea, y cada vez van cambiando, sus ¿no? derivados, sí. Y todos sus derivados y monitos con menos dientes o más dientes, pero es justo esta parte Sí. de generar el consumismo, ¿no? Y de seguir activando esta parte de comprar y comprar y comprar. De repente lo que hace, ¿no? Las empresas es me voy a poner un poco a tratar de ayudar, ¿no? Como pues la famosa H&M, ¿no? Que te dice, regresa aquí tu ropa, ¿no? Y entonces va la gente y dice, ok, voy y regreso mi ropa y ellos se van a hacer cargo de la ropa. No se hacen cargo de la ropa, la agarran, la montan en un avión y la mandan a Ghana. Y Ghana ya tiene, este, una cantidad de ropa que ya no puede vivir con ello, ¿no? Y entonces Mm. tampoco es que te hagas responsable de, ¿no? A lo mejor en un principio, pues sí, la gente usaba la ropa, pero ahora ya se queda en pacas, ¿no? A lo largo este, de años que están ahí, que ya no pueden deshacerse de ella, que no saben cómo procesarlo, porque a final de cuentas tienes materiales combinados con algodón, poliéster y algunos otros polímeros que no tienen idea de cómo tratarlo, ¿no? Y eso está muy loco.
Pero es un poco de lo que hablábamos, ¿no? O sea, este tema de qué tanto, ¿no? O sea, Sí, creo que como seres humanos de repente necesitaríamos ponernos un pie y decir, ¿sabes qué? O sea, todos estos accesorios múltiples que voy a conseguir, uno a lo mejor te lo paso, ¿no? Porque lo quieres tener por la novedad, pero sí, ya cuando lo ves en sentido, o sea, y cuando haces el símil, o sea, hay cosas que creo que sí valen la pena, pero hay cosas que ya realmente ya, o sea, yo en lo personal tengo una funda para mi teléfono y ya, pero me he topado con personas que tienen varias fundas para los teléfonos y una que la pongo, esta la voy a poner para cuando voy acá y esta para que combine con... sí. Yo tengo varios teléfonos, pero Ujú. cada uno tiene una funda. Y cada uno tendrá una función. Claro que sí. A lo mejor uno es para el trabajo, Uno a es lo para mi mejor... teléfono y los otros son pokefones, Tienen ¿no? funciones Tiene distintas. su función, sí, sí, sí. Sí, ya cuando tienes el mismo y solo lo usas, este lo uso cuando se me descarga, lo pongo a cargar y uso el otro. Y lo uso para exactamente lo mismo, digo, a menos que tu agenda te lo pida, Claro, es útil, ¿no? Pero si no, o sea, creo que también tenemos que empezar a desconectar un poco más con todo lo que nos rodea y con toda esta parte consumista y conectar más con nosotros, ¿no? claro. Conectar más con las personas que viven, ¿no? De repente, eh, eh, recuerdo hace años, ¿no? Que todo dependía de la luz, ¿no? Que se iba la luz y ya no había nada, ¿no? Y digo, actualmente no es así por unas horas porque tienes tus pilas ya recargables y Ujú. tienes pilas y pilas y pilas, ¿no? Pero me acuerdo de este meme que decía, se me fue la luz en mi casa, ahora sí ya conocí quiénes son los que viven, son buena onda, ¿no? Claro, del apagón en España. O sea, fue una cosa que sí, mucho, mucho jajá, pero también te da un golpe de realidad brutal. Porque a final de cuentas, pues dices, ok, hubo un apagón y en ese momento no puedes, tienes una sociedad que está tan acostumbrada a tener las cosas que en el momento que se les fue la luz, Sí, no supieron qué hacer. Y actualmente eso pasa en España o puede pasar en cualquier gran ciudad del mundo y nos va a pasar lo mismo. O sea, no tienes semáforos, no tienes sistemas hidráulicos, no tienes obviamente nada de comunicación, no tienes nada. Podrán surgir ahí las, ¿no? La emergencia, pero por unas cuantas horas, sí. pero te vuelves loco, ¿no? Y esta parte de la parte social a mí me parece bien, bien grave. En el sentido, yo suelo salir los fines de semana, ¿no? Vivo con mi esposa y y vamos a comer y demás. Y, y ella siempre me hace notar un montón cuando vamos a algún restaurante que me dice, mira, y están 4 personas sentadas, cada una en su teléfono. Y dices: "No hablan, ¿no?". O sea, no hablan entre ellos. Y ya nada más levantan la cabeza, piden lo que van a pedir, llegan, comen y están comiendo con el teléfono, ¿no? Y parejas. Y dices: "Híjole", ¿no? O sea, ¿cómo se van a conocer?, Ujú. ¿no? Y en mi caso sí es justo con ella, siempre es los teléfonos van guardados, a menos de que esté jugando Pokémon, pero eso ya es sobre previo aviso. Pero generalmente mi teléfono está guardado y tan tan. ¿No? Porque no nos vemos tanto tiempo en la semana y los fines de semana, que es nuestro tiempo de calidad, no vas a estar pegado a un teléfono, ¿no? Y la mayoría de la gente así vive. Qué horror. Y entonces suena a chiste, pero es la realidad de un montón de gente que ya está, literalmente su vida es a través de una pantalla. Sí, Y eso está fuerte. sí. Sí, todo, volvemos a lo mismo, todo es parte del mismo problema, ¿no? Cuando dejemos un poco más de percibir más en el cheque, cuando dejemos de querer tener las nuevas actualizaciones, es cuando vamos a empezar a cuidar más el ambiente. O sea, creo que para mí, si me lo pregunta, la solución a todo es el amor. Muy romántica la cosa, Música. muy romántica la cosa, pero usted, y por eso hago lo que hago, ¿no? Por eso este espacio está para conocer más allá, ¿no? Porque creo que desvelar un poco, usted a lo mejor lo que quiere es
sentirse libre en su área, ¿no? No estar pegada a, es que tienes que hacer esta investigación de este lado, es que tienes que cumplir con esto, ¿no? Sino serse fiel a sí misma, creo que da la pauta a que entonces, gracias a eso, puede solucionar problemas como lo del sargazo, puede poner su grano de arena y eso tiene repercusión en más de lo que vemos, ¿no? Y creo que todo tiene que ver porque el hecho de, es que yo no quiero meterme a ese sistema de solo tengo que hacer investigaciones de este tipo, solo tengo que hacer esta línea. Yo no juego a eso, ¿no? Y creo que cuando Claro. decidimos no jugar en el sistema en el que estamos, porque es una realidad, la realidad es que todos estamos en un sistema y vamos a estar en el sistema, Sí, ¿no? claro. Pero una cosa es el sistema juega con nosotros o nosotros jugamos en el sistema, ¿no? Y creo que ahí es donde se vuelve importante. Y jugar en el sistema para mí se traduce a haz lo que te gusta. Claro, siempre, ¿no? Para mí eso ha sido parte de mi vida, parte de lo que toda la vida he buscado, justamente esta parte de haz lo que te gusta, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cada vez yo lo escucho más, que te dicen: "Haz lo que te gusta, trabaja en lo que quieras y que te paguen por ello", ¿no? A mí me parece un gran consejo y es un consejo que te podré decir, yo lo he hecho, ¿no? Eh, lo he hecho toda mi vida. Y a final de cuentas, pues, a veces sí me pagan, a veces no me pagan por ello, pero bueno, también puedo decir, y tengo que decirlo, que tengo a alguien que me respalda, ¿no? Justamente, no, yo no me mantengo sola, o sea, yo aquí no gano millones de pesos, ni mucho menos, ¿no? Pero sí tengo a alguien que me dice: "Ándale, pues, así eso es lo que te gusta, es lo que te gusta". Insisto, no todos tenemos esta posibilidad, ¿no? Hay mucha gente que dice: "O me cuadro o me Me cuadro", porque cuadro. tengo necesidades, ¿no? En mi caso, pues, siempre ha sido pues, ¿no? Vemos cómo le hacemos. Pero y eso me ha permitido justamente tener estos ideales y tener esta libertad, ¿no? Y a mí en lo personal, justamente, a mí, yo hago lo que me gusta, me paguen o no me paguen, no, porque pasa, ¿no? Que justo hago lo que me gusta y no me pagan, y pues ni modo, aquí seguimos, pues, ¿no? Cuando me pagan está muy chévere, ¿no? Está muy padrísimo porque, pues, aparte me sirve para hacer más tonteras, pues, ¿no? Pero creo que siempre y cuando tengas esa posibilidad, deberías de hacerlo, o sea, de buscar qué es lo que te hace feliz, qué es lo que quieres, ¿no? Para tu beneficio, qué es lo que te da placer. Y con todo esto que hemos hablado, Doc, con su formación y todo, ¿qué tan complicado fue estudiar? Mira, yo te podría decir, antes de que yo entrara a la universidad, no era la mejor estudiante. Ujú, ¿Por qué? Porque, eh, a mí me cuesta trabajo enfocarme, ¿no? En una cosa y otra y otra. Es decir, el sistema de materias a mí me parece una cosa muy terrible. Así. Cuando yo entro a Xochimilco, como te dije, yo dije: "Qué bonita universidad, está chula, divina, preciosa, yo quiero estar aquí". No sabía cómo era el sistema, no sabía cómo era el plan de estudios. Bueno, pues, eso tenía medio idea, pero ya después de que yo había puesto ujú, biología, pues, ¿no? Cuando ya entro y veo que es un sistema modular, que vamos a trabajar en módulos, que tienes que verlo todo integrado, me pareció la cosa más formidable del y fue un sistema que, en lo personal, me ayudó mucho, porque el ver todo integrado, ¿no? O sea, todas las problemáticas de forma integral funcionaron para mí. A mucha gente no le funciona, ¿no? Y esa es una realidad, ¿no? También tiene su buen número de deserción la gente que estudia en Xochimilco, porque no le acomoda. Pero a mí, en lo particular, fue una cosa maravillosa. De ahí que hiciera mi licenciatura y mi maestría ahí, ¿no? Y el doctorado lo hice en Iztapalapa porque era un doctorado de investigación y entonces un poco también veías una problemática de forma integral, listo, ¿no? Pero justo creo que el brincar o el cambiar de un modelo académico a otro para mí fue muy bueno, ¿no? Me ayudó bastante
Y creo que es algo que siempre trato de proyectarles a mis estudiantes, que no se queden nada más con el A, B y C, que vean la fotografía completa. Porque si nos quedamos solamente en la pequeña proteína que está sí, pero esa célula es parte de todo un sistema. Y es algo que trato de ser muy incisivo con mis estudiantes, que no se queden ahí. Nuestros estudiantes son biólogos moleculares y pues sí, van de la célula para abajo y es entendible, pero esa célula forma parte de un algo, de un sistema, ¿no? Y entonces eso es parte de lo que me gusta mucho llevar a mis estudiantes por ahí. Qué gusto. Creo que es bien importante, ¿no? O sea, creo que el sistema modular de Xochimilco no hace muy autodidacta a uno. Sí, 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 porque en realidad esa formación es basada en el estudiante, ¿no? El estudiante es el que lleva la carga. Y entonces puede ser positivo o negativo, porque puedes salir con muchísimos conocimientos, con conocimientos medios, puedes salir de noche y con tu título igual. Puede pasar, ¿no? Y pasa, porque a final de cuentas está basado en el estudiante. Entonces uno hace lo que puede. A mí en lo personal, insisto, me gustó mucho y yo me iba hacia donde me llamaba la atención de la temática que nos ponían y pues de ahí yo me agarraba, ¿no? Y la vida profesional después de que termine el doctorado, lo que sigue, qué tan complicado ha sido. Uf, bueno, eh, ha sido una gran aventura, en realidad. Para mí, yo terminé primero mi maestría y luego me tardé un par de años en entrar al doctorado. Entré en Coajimalpa ya. Terminé el doctorado, bueno, ni siquiera terminé el doctorado, en realidad, terminé toda la parte experimental, tuve ahí un problema personal y literalmente dejé a un lado mi tesis y me puse a solucionar mi problema personal. Y eso me llevó a que me tardara mucho en terminar de escribir la tesis y hacer mi examen de grado, ¿no? Y en ese inter entré como profesora curricular aquí, ¿no? Y de eso ya van 10 años y sigo como profesora curricular, ¿no? Y entonces, afortunadamente tengo trabajo, ¿no? Hago lo que me gusta, pero sí, justo esta parte de pensar que toda la gente que tiene un posgrado va a cumplir las expectativas y va a tener chamba en la vida rápido y fácil, no es verdad, ¿no? Digo, en México más o menos entre el 1.5 y 2% son la gente que tiene un doctorado, pero esa cantidad es mucho mayor a las plazas que se ofertan, ¿no? Y cada vez es más complicado, ¿no? El tener, ¿no? Porque al final de cuentas cada vez van a requerir mayor preparación. Cuando yo estudiaba la licenciatura, mis profesores eran licenciados, eran biólogos, sí, o maestros en ciencias. No había doctores. Ahora, ya de rajatabla, te pueden pedir, sí, licenciatura, pero no llegan licenciados, llegan doctores, llegan con doctorado. Y entonces, pues, evidentemente, el nivel va subiendo y se vuelve imposible, imposible para conseguir un empleo, con todo y que tengas tus bonitos títulos nobiliarios, ¿no? Digo, no sé, yo espero algún día poder tener una plaza definitiva y ya estar más tranquila, pero literalmente yo cada año, al menos, a veces antes, cada 2 trimestres, tengo que volver a concursar, esperando que no llegue alguien más chetado que yo y me tumbe. Entonces, es complicado, pero Pero creo que, digo, obviamente todo va a ser complicado en esto, ¿no? Pero claro, algo que ayuda mucho es por lo que hacemos las cosas. claro. Y en este sentido, usted, ¿por qué las hace? Yo las hago porque, insisto, me gusta mucho mi trabajo. Me causa mucho placer estar aquí, trabajar tanto en el laboratorio como con los estudiantes. Es algo que me puede fascinar en la vida, ¿no? Esta
cuestión, en Xochimilco también te dan mucho esta cosa de vincularte con tu comunidad, de tratar de ayudar a la gente. Y me parece que es bien importante, ¿no? El tener esta responsabilidad social y que te permite este espacio, ¿no? Este espacio te permite tener esa responsabilidad social, te permite tener esta formación de estudiantes y también hacer investigación. Y entonces todo eso a mí me puede hacer una persona sumamente feliz, ¿no? Y por eso lo hago, y por eso sigo aquí y seguiré, ¿no? Entonces, creo que eso es Vale la pena, ¿no? totalmente, Qué totalmente. bueno. ¿Y qué es lo que sigue? Que ahora yo ya me sé un poco el spoiler, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Qué? Pues, ahorita, en realidad, o sea, inmediatamente, pues, estamos, viendo si, pues, de entrada pasamos a una terna para ocupar la jefatura de departamento. Si es así, en buena medida, si salgo beneficiada, insisto, con la rifa del tigre, ¿no? Este, la idea justo de esto y de por qué me propongo para una jefatura es tratar de llevar a este departamento al siguiente nivel, ¿no? Me parece que académicamente vamos bastante bien, la licenciatura va bien, pero tiene sus bemoles, ¿no? Eh, Creo que tenemos que darle un poco más de ampliación en cuanto a conocimientos. En la parte clínica, ¿no? Creo que está bien, relacionada con humano, pero también nos hace falta una parte ambiental. Y eso es algo que yo he insistido mucho y es algo que quiero que suceda, ¿no? El manejar una parte ambiental porque muchos de nuestros estudiantes entran a una carrera que es biología molecular, sí, Mm, pero biología. Y la biología no solamente son mamíferos, si lo vemos así. mm, mm. También hay plantas, también hay hongos, también hay protozoarios. Y entonces tenemos que tratar de abrir ese abanico, ¿no? No es fácil, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces justo esa es la idea, ¿no? De por qué me propuse para la jefatura. Si sale, pues ya nos echaremos nuestros tiros y con la intención justo de darles mayor oportunidad a ustedes, los estudiantes, como mayores fuentes de trabajo, mayor visión y que de ahí puedan salir todos lados. Me gusto. Creo que reitero mi opinión, reafirmo mi opinión. Necesitamos más personas así, personas comprometidas con lo que hacen, que lo hagan por amor al arte en gran medida y que se sean fieles a sí mismos, ¿no? Creo que de verdad, cuando dejemos de perseguir los labubus y la compra excesiva de tanto y nos centremos en lo que hacemos y Y construir el nuestro para qué propio lo camino, hacemos, creo que vamos a estar en otro nivel. pues ojalá que sí, es parte de la idea. Pues estamos llegando ya que es el final de la entrevista, no sin antes, pues decirle, tiene el foro abierto, quiere dejar algún Muchas gracias. mensaje, algún consejo. Pues creo que volvemos a lo mismo. Deben de hacer lo que los haga felices. Sí, ¿no? Ese creo que ha sido el mejor consejo que yo puedo darles en la vida, ¿no? Eh, Pasan muchas cosas y hay muchos factores que pueden impedirte justo eso, pero si tú siempre buscas ser feliz en la vida, eventualmente lo logras. Sí, Y por ahí mi frase favorita de la vida es, este, si tienes miedo, al final nadie se da. Y es una gran frase. Cuando pasas un problema, ni siquiera tú lo notas. Entonces, arriba y adelante, siempre. qué gusto. Me, pues, gracias por venir, de verdad. No, gracias a ti por invitarme y otra vez, ¿no? Una disculpa por Nada, no, tanto respeto. no pasa nada.
vale la ¿no? pena, Órale. de verdad. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de producción, como siempre. Rox, de verdad, increíble. Muchas gracias. Ah, gracias a ti. Y pues nada, nos estaremos viendo después. Muchas gracias.